¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles otra vez. Estamos muy emocionados porque el tiempo avanza y ya cada vez falta menos para volvernos a ver y para podernos saludar, prontamente quizás abrazar. Y mientras tanto, pues seguimos utilizando las redes sociales para compartir con ustedes la palabra de Dios. Recuerden que si ustedes también necesitan alguna petición de oración y en algo como iglesia podemos apoyar, escríbanos a nuestras redes sociales y con mucho gusto pues estamos para servirles en aquello que esté en nuestras manos. Somos una familia y es en estos tiempos cuando tenemos que estar unidos para salir adelante y no bajar la guardia. Y bueno, pues estamos nuevamente transmitiendo desde las instalaciones de Vida Nueva para el Mundo Metepec. Espero que pronto podamos abrir las puertas y que estén todos ustedes aquí con nosotros reunidos. Y mientras tanto, pues bueno, vamos a seguir por este medio. Como ya muchos de ustedes saben y aquellos que no, les comento, un servidor ha estado compartiendo en semanas anteriores una nueva serie que Dios ha puesto en mi corazón compartir durante este tiempo de cuarentena, precisamente pues enfocada en la situación tan adversa que muchos ya están viviendo y que quizás muchos están por vivir. He titulado esta serie Crisis y hemos visto ya un par de mensajes. No quiere decir que tienes que escuchar los primeros dos para entender pero sí quiere decir que es importante que en la medida de lo posible te pongas al corriente porque es una serie a través de la cual yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. En el primer mensaje vimos lo que es la verdadera fe en tiempos de crisis. Resumimos y concluimos que la fe no es creer que Dios te va a dar todo lo que quieres, sino que aún en el peor de los casos que perdieras todo lo que tienes, Él no va a permitir que te falte jamás nada de lo que realmente necesitas: techo, vestido y alimento. Vimos en el mensaje pasado titulado Danzando sobre la adversidad que cuando nosotros creemos como la Biblia dice, y basamos el segundo mensaje en los primeros versículos de Santiago 1, cuando nosotros creemos que la prueba tiene un propósito, que Dios nos va a purificar, perfeccionar, que algo bueno va a salir de esto, porque Romanos 8:28 dice, y creemos que si amamos a Dios, todas las cosas, aún los tiempos difíciles, aún las crisis, obran para nuestro bien. Entonces esto tiene un propósito y yo me tengo que gozar no solamente a pesar de la prueba, sino por la prueba. No por la prueba en sí misma, sino por lo que yo creo que va a producir la prueba. Y este mensaje va a ser no una continuación del tema pasado, pero sí es una ampliación. Vamos a seguir entendiendo algunas cosas que ya comenzaron a quedar claras. Porque yo sé que algunos después del mensaje anterior se fueron fortalecidos, se fueron animados, diciendo amén, yo creo que Dios tiene un propósito a través de la adversidad, me gozo por ello. Pero seguramente surgió la pregunta, oye, ¿y por qué Dios no solamente me habla y me dice qué es lo que quiere que corrija y qué áreas quiere cambiar en mi vida y por qué tiene que ser a través de la adversidad? Leíamos Isaías 48:10 que dice, he aquí te he purificado y no como la plata, te he escogido en horno de aflicción. Y explicábamos la analogía con los metales preciosos que son purificados a través de la prueba de fuego y cómo Dios elimina impurezas, estorbo, cosas en nuestra vida que a través del horno tenían que ser eliminados. Pero seguramente muchos se preguntaron en casa, ¿y por qué pasar por el horno de fuego? ¿Por qué Dios no solamente me habla, me lo muestra y ya con eso es suficiente? Y bueno, de eso va a tratar este mensaje, donde aprenderemos por qué es necesaria muchas veces para redirigir nuestras vidas hacia el plan de Dios, la adversidad. He titulado este mensaje, el mensaje número 3 de la serie Crisis. Si quieres tomar nota ahí en tu casa, guiados y no solamente guiados y bendecidos, aunque usted no lo crea, por la adversidad. Va a estar bien interesante, así que como lo digo en cada mensaje, otra vez repito, súbele a todo el volumen, conecta tu computadora a la televisión, manda la señal de tu teléfono a la tele. Si tienes teatro en casa, sube a todas las bocinas para que retumben toda la cuadra, para que tus vecinos que no han querido venir a la iglesia, ahora que se amuelen y que escuchen la palabra de Dios. Digo que se amuelen entre comillas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y por cierto, en México esto no es un insulto, porque hay gente que luego nos ve de otras partes y me viene la duda de qué puede significar esto en otros lugares. Entonces, que escuchen la palabra y quizá después de esta cuarentena nos encontremos con personas que antes se resistieron a venir, ahora buscando al Señor. Invita a tu familia, como siempre te lo digo, sobórnalos, haz lo que tengas que hacer, pero no desaproveches esta
oportunidad única en la historia de la iglesia moderna, de la humanidad, para compartir de otra manera, pero a fin de cuentas compartir la palabra de Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar conmigo, vamos a ponernos en manos del Señor. Dile ahí en casa: Padre, te doy gracias porque puedo reunirme a distancia, porque puedo conectarme con mi familia de la fe y estar todos en un mismo sentir, escuchando tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, Espíritu Santo de Dios, y que quites todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que cualquier situación que en el ambiente físico, emocional, espiritual nos esté distrayendo, nos esté quitando la paz, nos esté oprimiendo, hoy se ha quitado del medio, anulado por tu poder todo tipo de barrera, de distracción, de opresión, Señor. Que ni siquiera mi familia me distraiga, Padre, durante este mensaje, y que la única influencia ejercida sobre mi vida sea la tuya, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús, amén. Y antes de empezar, si estás viendo este mensaje con alguien en casa, volteale a ver, échale unos ojos de Apocalipsis y dile: ¿escuchaste mi oración? Durante los siguientes minutos, dile: no te quiero escuchar, no me interesa tu vida, no quiero saber nada de ti, y si tú me distraes de escuchar la palabra de Dios, tengo permiso pastoral de meterte un zape en el nombre del Señor. Lo que la Biblia dice: no imponer manos con ligereza. O sea, si se las impones, impónselas bien. Y le dices: no me distraigas, de parte del pastor. Acompáñame abriendo tu Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, y es de esta porción de la Escritura de la cual yo quiero extraer un principio bien interesante para compartir este mensaje, guiados y bendecidos por la adversidad. Y vuelvo a recordar y resumir para aquellos que se van conectando. Vimos en el mensaje anterior que la adversidad, del griego peirasmos en Santiago 1, que significa la prueba, que significa adversidad, tiene un propósito, y cuando yo lo creo me tengo que gozar. Pero nos preguntábamos: ¿por qué Dios no solamente me muestra? Oye, hijo, quiero que corrijas esta área en tu vida. ¿Por qué no a través de la palabra me hace entender por qué es necesaria la adversidad para redirigir nuestras vidas? ¿Por qué Dios tiene que obrar a través de crisis muchas veces para cambiar un rumbo y llevarnos a una nueva dirección? Vamos a verlo ilustrado en la historia que vamos a leer a continuación. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, que era el rey que gobernaba en ese entonces en Israel, y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Aunque no es el tema del día de hoy, subraya esto porque es importantísimo en todo momento de nuestras vidas vivir en la presencia de Dios. No puede la iglesia, me refiero a las reuniones dominicales, el mensaje que escucho a través de internet, los libros de X autor, las prédicas del pastor, son medios para nuestra edificación, pero nada ni nadie puede reemplazar nuestra intimidad con Dios, que es un papel fundamental para hablar a nuestras vidas, para darnos fortaleza, para mantenernos humildes en tiempos buenos y para fortalecernos en tiempos malos. Tú no vives en la presencia de Dios y es muy probable que la prosperidad te envanezca o que la crisis te destruya. ¿Cómo poder enfrentar ambas situaciones? Pablo decía en Filipenses 4 del 11 al 13: en todo y por todo estoy enseñado, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. A veces le iba bien, iba a predicar a una iglesia lujosa y lo hospedaban en el Royal Jerusalem Resort and Spa, lo trasladaban en camello último modelo y decía: gloria a Dios, no se envanecía. Pero a veces le iba mal, iba a iglesias chinas, le daban sopa de murciélago de comer, lo hospedaban en el Tres Tortugas y no le iba tan bien y decía también: gloria a Dios, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Por qué? Versículo 13, ¿por qué todo lo puedo? Y este contexto de todo lo puedo no es estrictamente hablando todo lo que se te dé la gana, sino está hablando él de la adversidad. ¿Por qué lo puedo? Porque Cristo me fortalece. Sí, Cristo, querido hermano, amigo que nos escuchas, es tu fortaleza en tiempos difíciles. Tú vas a ser sacudido y vas a decir: ay, Señor, y esto duele, pero Él te va a mantener de pie. Y si Cristo te fortalece en tiempos buenos, también te vas a mantener en humildad y no te vas a envanecer. Pero si Cristo no es tu fortaleza y no habitas, como decía Elías, en su presencia, tu vida está en peligro. Continúa hablando Elías y dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Y no es así como decimos en México por mis pistolas, no es de que, a ver, yo dije y declaro decreto y estuvo, sino que Dios le había dicho previamente que le dijera esto a Acab. Recordamos lo que vimos la semana antepasada del primer mensaje. Elías era el profeta, representa en este caso la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Entonces Dios a través de Elías dice, no va a llover. Recordamos también que la lluvia representa la bendición, que la gente dependía en gran manera de la lluvia, porque si tú trabajas en el campo y no tienes lluvia, la tierra no va a dar su fruto. Si tú te dedicas a la ganadería y los animales no tienen agua, pues entonces ellos van a empezar a morir de hambre. Viene una crisis durante 3 años y medio sobre la nación de Israel, porque Dios anuncia, va a dejar de llover. Son las mismas voces que estamos escuchando actualmente por todos lados. Viene un tiempo donde va a cesar la lluvia, donde va a haber desempleo, donde va a haber pobreza, donde va a incrementarse desafortunadamente la delincuencia. Estamos escuchando malas noticias. Viene un tiempo donde cesa la lluvia, pero vamos a ver qué sucede en esta historia. Versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Fíjate, esto se le está ordenando Dios. Dios le dice, vas a beber del arroyo. O sea, hasta aquí hay buenas noticias. En tiempos de crisis le dice Dios, yo te voy a sostener a ti. A ti no te va a faltar agua. Te estoy guiando un arroyo que está un poco oculto, porque le dice, escóndete ahí, que los demás desconocen, pero ahí yo voy a preservar tu vida. Representa al cristiano que vio la mano milagrosa de Dios en tiempos de crisis, que Dios le sostuvo y que no le faltó nada. Hasta este momento todo va bien en la vida de Elías, porque no solamente Dios le daría agua del arroyo, sino que además añade versículo 4, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Él fue, versículo 5, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Digan conmigo en casa, Elías obedeció. Ahora voltea con tu marido y dile, Elías no era como tú. No, no es cierto, no le digas eso. Si no, voy a promover la violencia intrafamiliar, que ya está todo lo que da en estos tiempos, y más con estas malas ideas. Entonces, él se fue, dice la Biblia, conforme a la palabra de Dios, y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. ¡Qué envidia! Él no tenía que ir a Costco con cubrebocas, con este casco, y algunos que ya parece casi que se van a ir en un viaje espacial a la NASA, ¿no? Veía un meme de una señora que traía un garrafón así sobre la cabeza, y bueno, él en un caso especial simplemente se refugió ahí. Allí hizo su cuarentena, y ahí cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y le llevaban también su pan y su arrachera, 3/4 del cambalache. Algunos dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Y bebía del arroyo. Pero sucede, versículo 7, algo de repente inesperado. Pasados algunos días, turún tarán, se secó el arroyo. Y esto no tiene sentido aparentemente. Sí, la razón física es porque no había, dice la Biblia, llovido sobre la tierra. Pero versículos antes yo recuerdo haber leído junto contigo que Dios lo mandó ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lo manda a un arroyo que sabe que de todas formas tiempo después se va a secar? ¿Por qué Dios no lo siguió sosteniendo sobrenaturalmente? ¿Por qué Dios permitió que se secara el arroyo del cual Elías bebía agua y que necesitaba para su sostén, su mantenimiento básico? ¿No crees que si Dios mandaba cuervos con carne y con pan por la mañana y por la tarde, pudo haber también mandado ángeles con unas pipas celestiales que le rellenaran el arroyo? ¿No crees que pudo de alguna forma milagrosa proveer de agua a Elías? Por supuesto que sí. Estamos hablando del Dios que mandó en 40 años del desierto que vagó Israel agua de la roca, que mandaba maná del cielo, que le manda ahora cuervos con carne y con comida. Y la pregunta que yo te hago es, ¿y por qué no hizo otra vez que saliera agua de la roca del arroyo? ¿Y por qué no de alguna forma le siguió sosteniendo en ese lugar a donde Dios mismo la había mandado?
O sea, no estamos hablando, familia, de un hombre que se mete en problemas por su desobediencia, porque puede ser otra situación, ¿no? Cuando nosotros tomamos malas decisiones en desobediencia a la palabra de Dios, vienen consecuencias de las cuales tenemos que aprender y corregir para salir del problema. Pero no es esta la situación de Elías. No estás hablando de alguien que dices, ándale, le fue mal por tranza, ¿verdad? Ándale, mira, rompió la cuarentena y dijo que no pasaba nada y ahora anda enfermo. Que ha habido muchos casos de estos en Ecatepec. Saludos a la familia de Ecatepec. De hecho, este caso tan común de la familia que se metió al hospital y que abrió la manta donde estaba su hijo y todo, pues resulta que el hijo era, según información de López Dóriga, un criminal con libertad condicional que tenía una pulsera y según el GPS rompió la cuarentena. Pero como dice la hermana Nanachona, esta es otra historia. El punto es que esta no era la situación de Elías. No es un hombre pasándola mal por su pecado, por su desobediencia. Es un hombre que fue, lo acabamos de leer, conforme a la palabra de Jehová, a donde Dios la había mandado. Y aún así de repente comenzó a ser golpeado por la crisis. ¿Por qué es que si yo he sido, te preguntarás en casa, fiel a la palabra de Dios? Y aparentemente te puedes preguntar, no hay nada que Dios tenga que obrar en mi vida porque siempre yo he sido fiel y obediente a lo que Él me ha hablado y he seguido su consejo y he puesto en práctica su palabra. ¿Por qué Él no me está sosteniendo en medio de la crisis? ¿Por qué de repente empiezo a verme vulnerable? ¿Por qué comienzo a ser afectado junto con el resto de la nación? Porque el pueblo de Israel enfrentó esto como una consecuencia de su pecado. Fue un tiempo de disciplina, de trato de Dios sobre sus vidas. Pero aparentemente Dios haría una excepción con Elías. Sin embargo, versículos después la Biblia revela que no lo hizo. Y surge naturalmente esta pregunta y esta problemática en nuestro corazón. Señor, según mi perspectiva, te preguntarás en casa, yo he sido fiel, yo te he obedecido, yo he guardado tu palabra, fui a donde me dijiste, hice lo que me dijiste, cómo me lo dijiste, cuando me lo dijiste, esperaba tu provisión sobrenatural y de repente, ¡pum!, de la noche a la mañana, el arroyo se secó. Ya no fluye más el agua que te sostenía y te preguntas, ¿por qué? La respuesta, querida familia, es que Dios permite, y te lo voy a demostrar, que se secara el arroyo porque fue el medio o el lugar donde temporalmente sostuvo Elías, pero llegó un punto en el que Dios tenía nuevos planes para Elías en un nuevo lugar. Ya no lo quería en Querit, lo quería enviar con una viuda en Sarepta, donde iba a obrar un milagro en ella y en su hijo, y donde a través de ella iba a bendecir Elías. Y esto lo vimos en el primer mensaje, si ustedes lo recuerdan, esta historia de esta viuda. Pero para cambiar su dirección, primero tenía, digámoslo de esta manera, entre comillas, que obligarlo secándole el arroyo. Porque si no, te lo voy a demostrar, Elías, a pesar de ser un gran hombre de Dios, si el arroyo no se le seca, escúchame bien, allí se hubiera quedado. Déjame explicártelo. Dice el versículo 8. Que vino luego a él palabra de Jehová. Otra vez vino palabra de Dios. Fíjate, otra vez. Recuerda lo que vimos al principio. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y vino palabra, pero di conmigo en casa, volvió a venir palabra. O sea que tú no puedes vivir de lo que Dios te habló en el pasado. Formó parte importante de tu vida, pero tú tienes que seguir escuchando la palabra de Dios al presente, porque puede que ahorita estás donde Él te dijo ayer, pero mañana te quiere en otro lado y tú sigues aferrado a la palabra de ayer y no has entendido que quizás esta sequía del arroyo es porque Dios, como lo veremos, quiere confirmar a través de las situaciones adversas un cambio de dirección a tu vida. Pero no nos damos cuenta porque seguimos aferrados a los planes que escuchamos hace 10 años, hace 5 años, hace un mes, como si Dios no hablara a nuestras vidas todos los días. Y entonces a veces Dios quiere cambiar nuestra dirección y decir, ok, que yo te llevé este trabajo, pero ahora quiero cambiarte a otro lugar. Quizás ya cumpliste tu tiempo ahí, tenía un propósito, quería a través de ti glorificarme, quería que tú fueras un instrumento para compartirle a alguien. Fuiste a alguna ciudad, serviste, evangelizaste, pero ahora te quiero en un nuevo lugar. Algún día fuiste un gran empresario, pero ahora quiero que prediques mi palabra. Hay tantas situaciones en nuestras vidas, estoy hablando de casos hipotéticos,
Pero hay tantas situaciones a través de las cuales Dios puede de repente cambiar nuestra dirección. El problema es que no nos damos cuenta, uno, porque estamos aferrados a la palabra de ayer y dejamos de entender que el maná tiene que caer cada día del cielo. Y no hablo solamente del maná físico, sino del maná espiritual. Cada día, como Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, tienes que meditar este libro de día y de noche. Nunca se aparte de tu boca este libro. Lo vas a meditar, lo vas a guardar, vas a hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, gloria a Dios por aquellas bendiciones del pasado, y gloria a Dios si te abrió las puertas de forma milagrosa en el gobierno o en una empresa importante, si te llevó a una ciudad, si estuviste en algún lugar por la palabra de Dios. Pero no permitas que venga un conflicto a tu mente del original griego. No te saques de onda, diría la versión los jóvenes hablan hoy, cuando de repente Dios te lleva a un lugar donde fluía agua, y en ese mismo lugar donde llegaste por dirección de Dios, el agua se secó. No es que Dios te dejó de respaldar, no es que Dios se enojó contigo, es simplemente que quizás tu tiempo allí terminó. Y ahora Dios dice: hijo, reajusta las coordenadas del GPS, vamos una nueva dirección. Se acabó tu tiempo en Kerit, ahora tengo un plan contigo en Sarepta. Pero como Dios sabe que el ser humano es bien necio, y quizás si escuchamos la palabra de Dios, y este no fue el problema, pero el problema número dos es que cuando estamos en una situación de comodidad, difícilmente cambiaremos nuestra dirección, como te lo voy a demostrar. Entonces Dios tiene que hablarnos al mismo tiempo que acaba con nuestra comodidad. Dios le dice a Elías: deja este arroyo, vamos a verlo. Levántate, versículo 9. Vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ya conocemos el resto de la historia que compartí en el primer mensaje. Ahora, aquí hay un detalle bien importante que tú no te puedes perder. Entre el versículo 7 y el versículo 8, en la mayoría de las Biblias hay un subtítulo que dice Elías y la viuda de Sarepta, lo que provoca que la mayoría de las personas crean que en el versículo 7 acabó esta parte de la historia, y del 8 en adelante se trata de otra situación totalmente distinta, porque olvidamos o no sabemos que los subtítulos, capítulos y versículos se los pone el hombre para facilitarnos la vida, pero no estaban en las escrituras originales. No estoy diciendo que está mal. Es mucho más fácil, por ejemplo, el día de hoy que yo te diga: vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, a que te dijera: vamos al primer libro de Reyes, a donde dice la Biblia que Elías fue con Acab, ¿no? Si así te costó trabajo encontrarlo, andabas buscándolo por Apocalipsis, imagínate si no tuvieras estas divisiones. Los subtítulos nos ayudan a entender un poco mejor por párrafos de qué se va tratando cada sección de la Biblia, pero el gran problema es que a veces la historia continúa, y entre un subtítulo y otro los versículos son parte del mismo contexto, y si tú crees que ya terminó la historia en el 7 y ahí cierras la Biblia y no lo lees de corrido al 8, te puedes perder el total de la enseñanza de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Si tú lees el pasaje de corrido, ponle el dedo al subtítulo Elías y la viuda de Sarepta, y léelo todo de corrido, te vas a dar cuenta de una lección importantísima, implícita en esta historia, explícita en otros pasajes, y la lección es esta. Dios habla a Elías pidiendo que cambie su rumbo en el versículo 8. Pero un versículo antes se menciona curiosamente, y no es casualidad, que el arroyo donde estaba Elías se secó. ¿Por qué Dios permitió que se secara? Porque fue una forma de confirmarle a Elías la decisión que él debía de tomar. Fue una forma de confirmarle que cuando vino esta palabra era palabra de Dios y la tenía que obedecer sí o sí. Elías, querido amigo, querida familia, estaba muy cómodo en el arroyo. Imagínate, ahí tienes agua en tiempos de sequía. Los cuervos te llevan comida. ¿No sería maravilloso que los cuervos llevaran comida a tu jardín, a la puerta de tu casa en estos tiempos? Y lo que yo creo, y te voy a explicar por qué,
es que si el arroyo no se hubiera secado, aunque Dios le hubiera hablado a Elías, probablemente Elías hubiera confundido la voz de Dios y hubiera creído que era el enemigo y le hubiera dicho: te reprendo en el nombre del Señor. Y no hubiera hecho caso a la nueva instrucción de Dios y se hubiera quedado en Kerit, perdiéndose lo que Dios quería obrar con él en Sarepta. Jesse, ¿por qué piensas estas cosas? Elías es un hombre de Dios, era obediente, era fiel. Sí, era un hombre de Dios, pero a fin de cuentas era hombre. Era un gran hombre de Dios, pero no era un hombre perfecto. Elías, querido amigo, cometía errores como tú y como yo. ¿Sabes que Santiago 5 dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? ¿Sabes que después de algunos años él regresa con Acab y le dice: va a volver a llover? Pero antes de esto se establece un reto en el cual iba a clamar Elías a Dios, y Acab convoca a sus 450 profetas que adoraban a Baal. Lo vimos en el primer mensaje. Iban a poner un altar y el Dios que mandara fuego del cielo consumiendo el altar era el Dios verdadero. Elías vence a los profetas de Baal, les cortan la cabeza, el pueblo se vuelve a Dios, Acab se maravilla. Pero Jezabel, la esposa de Acab, y cuyo póster tienen muchas mujeres en su casa con sus veladoras casi, se enoja y amenaza de muerte a Elías. Lo que cuenta la historia es que Elías, cuando se entera de la amenaza de Jezabel, huye para salvar su vida, se va a un desierto y al otro día se quiere morir. Le dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Deseando morirse, dice la Biblia. Deseando, del hebreo shael, que significa pedir, requerir, demandar. O sea, no era un me quiero morir al aire, era un verdadero deseo de decirle: Señor, mi vida no sirve para nada, me quiero morir, quítame la vida ya. Elías, el gran hombre de Dios. Y te hago una pregunta: ¿por qué, si acabas de enfrentar con valor a los 450 profetas que adoraban a Baal, ahora tienes miedo de la amenaza de Jezabel? ¿Por qué, si enfrentas sin miedo la amenaza de 450 hombres, no enfrenta con la misma fe y convicción y autoridad la amenaza de Jezabel? Y lo que yo aprendo de aquí es la moraleja de la historia, y esto es bíblico, hermanas, aunque se enojen en casa. Es que una mujer enojada da más miedo que 450 hombres juntos. Voltea con tu mujer o con tu hija y dile: esta es palabra del Señor, aleluya. Obviamente no es esta la enseñanza de la historia. Era para que te fueras a otro mundo tantito durante la cuarentena y salieras de ese estrés en el que a lo mejor estás. Pero lo que la Biblia, ya hablando en serio, nos enseña, pues es que Elías no era perfecto, que Elías se llegaba a desanimar, que Elías era un hombre que tenía tendencias altamente depresivas. Gran hombre de Dios, sí, pero a fin de cuentas, hombre. ¿A qué voy con esto? Como hombre, ponte en sus zapatos. Estás en un tiempo de crisis, en el único lugar donde sigue fluyendo agua, y de repente una voz te dice: deja este lugar y vete a Sarepta. Yo estoy seguro que muchos no hubieran hecho caso a esa voz. Él se pudo haber confundido: no, pero espérame, ¿por qué ahora me cambias de dirección? No, Dios me dijo que me trajera, que me viniera para acá. Tal vez me estoy confundiendo, tal vez no es Dios. Entonces, para que no hubiera duda de que era la indicación de Dios, Dios, a la par que le habla, al mismo tiempo permite un versículo antes que se le seque el arroyo, porque es una forma de confirmar sobre su vida la nueva dirección que tenía que darle. Y de aquí yo aprendo que muchas veces Dios quiere cambiar la dirección en diferentes áreas de nuestras vidas. Yo les conté en algún mensaje anteriormente cómo llegamos a Toluca por causa de una crisis que vivimos en Mérida. La pregunta es: ¿no era Dios tan poderoso para sostenernos en Mérida? Sí. ¿Por qué entonces no lo hizo? Porque fue la forma de orillarnos a venirnos a Toluca, porque nuestro tiempo allá terminó y ahora tenía un plan maravilloso aquí para nuestras vidas. Y así a veces Dios quiere cambiar nuestra dirección. No me refiero necesariamente a un cambio de ciudad. Ahorita vamos a ver algunas ideas. Pueden ser otras áreas. Puede ser nuestro lugar de habitación físico, nuestro lugar de trabajo, en lo que estamos trabajando, en nuestras convicciones, en nuestro trato a los demás, en nuestro carácter. Hay tantas cosas que pueden ser parte de este cambio de dirección. Pero escúchame bien, hay un gran problema. Estamos tan cómodos muchas veces junto al arroyo donde fluye agua y cuervos nos llevan comida. Estamos tan cómodos en el lugar de la provisión que Dios tiene que permitir que se seque el arroyo, que venga una crisis, que perdamos el trabajo, que se cierre el negocio, que las cosas salgan mal, porque si el arroyo no se seca, el ser humano no se mueve. Repito,
el ser humano, si el arroyo no se seca, lo más probable es que no se va a mover. ¿Por qué? Te lo voy a demostrar. Porque el ser humano, y tú estarás de acuerdo seguramente conmigo en casa, sin que yo tenga que esforzarme mucho por demostrártelo, el ser humano, sí o no, tiene la tendencia natural a que cuando está cómodo, de ahí no se mueve. Lo podemos ver en todas partes. Lo podemos ver, por ejemplo, en el deporte. ¿Cuántos deportistas no hay que tienen mucho más potencial? Pero saben que implica entrenar más, esforzarse más. Es un mal común. A mí que me gusta el fútbol, soccer, aquellos que apenas me van conociendo, les cuento también que como todos los hombres de Dios, un servidor es americanista. ¿Cuántos en casa dicen amén, aleluya, gloria a Dios? Esta es revelación divina. Es el equipo oficial del pastor. Y sabemos que hay muchos futbolistas, ya hablando en serio, mexicanos que van a Europa y que tienen la capacidad de triunfar, pero que prefieren la parranda, las desveladas, el alcohol, la fiesta, las mujeres. Y que en cambio hay otros con otra forma de pensar, con otra cultura, desafortunadamente, y que se esfuerzan, se duermen temprano, hacen ejercicio, comen bien, son estrictos con sus hábitos de vida y entonces desarrollan el 100% de su capacidad, mientras que los otros no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ya estaban cómodos con lo que tenían. Pues, no soy uno de los de la élite, pero pues, me pagan bien, aquí la llevo tranquila, no me tengo que esforzar, con las sobras de mi talento puedo llevármela de maravilla y ahí me quedo. Y traslade eso a la vida personal. Hay mucha gente que tiene una gran capacidad dada por Dios para muchas cosas. Algunos que fueron llamados por Dios para cosas que ni siquiera han descubierto porque están tan cómodos en su situación actual, en su querid, que ni siquiera se han dado cuenta que Dios les está llamando a Sarepta. Hay gente que está tan cómoda. Tengo techo, vestido, alimento, un trabajo estable, no me falta nada. Que te olvidaste que tenías un llamado. Que te olvidaste de los sueños que Dios te dio hace años. Que te olvidaste de la pasión que tenías cuando comenzaste a buscar a Dios. Que te olvidaste de tu primer amor. Que te olvidaste que algún día tú también querías enseñar su palabra. Que algún día tú querías orar por los enfermos. Que algún día tú querías compartirla a los demás. Que algún día tú querías vivir en santidad, que algún día tú tenías tantos sueños y tanta emoción y tantos anhelos y tanta expectativa de lo que Dios haría en tu vida. Pero la comodidad, paradójicamente, lo que tú crees que era tu mayor bendición, se ha convertido en tu mayor desgracia. Porque si bien no te ha destruido, te tiene estancado. Y esta es la parte del mensaje donde tú dices conmigo, uy, uy, uy. Ay, 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 porque esto está fuerte. Satanás, si no te puede destruir, no se preocupa, siempre y cuando logre estancar tu vida. Compartido muchas veces de esto, hay tantos ejemplos en la Biblia. Ok, no necesito que Goliat te destruya, siempre y cuando con sus palabras tú te quedes ahí paralizado 40 días sin pelear. ¿Me explico? No necesito retenerte en Egipto, siempre y cuando por temor a los gigantes te quedes 40 años, como lo veremos, dando vueltas en el desierto. No necesito acabar con tu vida necesariamente en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad, siempre y cuando estés tan cómodo que te vuelvas un cristiano mediocre. ¿Te acuerdas de Gedeón? Cuando Madián oprimía al pueblo de Israel. Madián no mató a nadie. Madián no destruía a los israelitas, destruía el ganado de los israelitas y el fruto de los israelitas para tener escondidos en cuevas a los israelitas. Dice la Biblia que así debilitaba el pueblo de Israel. Así se hacía débil y es una de las estrategias favoritas de Satanás y cambian los tiempos, las historias, los métodos, pero escucha, los principios siguen siendo los mismos. Él viene y de una u otra forma va a conformarse con que tú estés encerrado en tu cueva, con que tú estés dando vueltas en el desierto, con que tú estés frente al gigante, diciendo, no me destruyeron los cananitas, ni los madianitas, ni Goliat. Pero se te olvidó que la vida cristiana no se trata de sobrevivir, sino de vivir la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, pero muchos por su comodidad se le están perdiendo. No están yendo a su Sarepta porque están felices, acampando,
rumbo al arroyo de Querit. Somos capaces, es triste pero cierto, de elegir una vida mediocre, sin victorias, sin logros, siempre y cuando eso signifique y nos garantice que tampoco habrá dificultades, ni batallas, ni conflictos, porque le tenemos miedo al conflicto, porque nos gusta la comodidad. Este es un síntoma de falta de confianza en Dios, porque revela que queremos tener todo bajo control, porque no queremos ceder el control a Dios de todas las cosas. Fíjate, yo siempre me he preguntado, o me había preguntado, acerca de aquella generación de Israel, la primera, que por temor a los cananitas no entró a Canaán y dio vueltas 40 años en el desierto y ahí murieron por su incredulidad. Siempre me pregunté por qué no en alguno de esos 40 años se arrepintieron y pidieron a Dios una segunda oportunidad. Lo que yo creo es que Dios se las hubiera dado. No estoy diciendo que así hubiera sido, es lo que yo creo. Yo siempre he creído que si se hubieran arrepentido en el año 10, el 12 o el 39, Dios, fuimos incrédulos, perdónanos, danos otra oportunidad, creemos que tú estarás con nosotros, como dijeron Josué y Caleb, y no les escuchamos, pero ten misericordia y danos una segunda oportunidad. Basado en otras historias donde yo veo que Dios dio segundas, terceras y cuartas oportunidades, no dudo ni por un instante que les hubiera dado una segunda oportunidad. Lo triste es que debatir acerca de esto es innecesario. Nos tenemos que quedar con la duda porque en 40 años, de entre de 2 millones de personas, ni siquiera uno lo intentó. ¿Y no te asombra esto? ¿Por qué ni siquiera lo intentaron? Y fue hace tiempo cuando el Señor me mostró la razón. Y la razón es lo que hemos estado predicando los últimos minutos. Ellos eligieron lo que denomino, entre comillas, la comodidad del desierto. En el desierto tenían la presencia de Dios que los protegía durante el día del sol y les daba calor en la noche del frío. En el desierto Dios les mandaba maná, les daba comida, su ropa no envejeció, no les faltó nada, gloria a Dios, qué bueno por esto. Pero estaban tan cómodos que se les olvidó que Dios no los sacó de Egipto para sostenerlos solamente en el desierto y que murieran ahí, sino para introducirlos a la tierra de Canaán. Y toda la primera generación nunca lo entendió y allí se murieron. ¿Y por qué digo yo que eligieron la comodidad del desierto? Porque en el desierto tenían aparentemente todo lo que necesitaban, pero no era lo que Dios quería para ellos. Entonces sí, estamos conscientes que es una vida más mediocre, que es una vida que no es la que Dios tiene para mí. Pero aquí no tengo que pelear, en Canaán sí. En Canaán hay leche y miel. En Canaán hay bendición. Ese es el plan de Dios, pero implica esfuerzo, batalla, riesgo, perseverancia, fe. Y simple y sencillamente no tengo ganas de hacerlo. Prefiero acampar en el desierto. Y allí murieron. Hay gente que sabe que ha enterrado sueños, que no está cumpliendo con el propósito de Dios. Que si 1 Corintios 12 dice en el versículo 6 y 7 que a todos se nos dio algo del Espíritu para edificación de la iglesia, y te pregunto de qué manera Dios te está utilizando para ser de bendición, y tu respuesta es ninguna. La pregunta que te hago no es por qué. Mi pregunta no es por qué no las compartí, por qué no has traído a nadie a Cristo, sino por qué ni siquiera lo has intentado. Mi pregunta no es por qué no has sanado enfermos, sino por qué ni siquiera te has animado a orar por uno. La pregunta es, ¿por qué te conformaste a dar vueltas en el desierto y siquiera no lo intentaste? Porque, entiendo que yo puedo enfrentar a los cananitas y quizás hipotéticamente salir derrotado, pero la pregunta no es ¿por qué no los vencieron? La pregunta es ¿por qué ni siquiera se animaron a enfrentarlos? ¿Me estoy explicando? En tu caso es lo mismo. Mi pregunta no es ¿por qué no has hecho esto, aquello, lo otro? Porque puede que lo intentes y quizás no salga. La pregunta es ¿por qué ni siquiera lo intentaste? ¿Por qué renunciaste a ese sueño? ¿Por qué enterraste esa palabra de parte de Dios? ¿Por qué sepultaste este proyecto? ¿Por qué abandonaste aquello que tú sabías que venía de parte de Dios? Escuchaste su palabra diciendo ve a Querit. Hey, tengo esto para ti, te di estos dones, te di este llamado, emprende este negocio, emprende esta obra en el ministerio, ve con esta persona, haz esto en tu vida. Pero ir a Querit, ir a Sarepta, implicaba dejar tu Querit, donde estás tan cómodo, que simple y sencillamente dijiste no, aquí me quedo. Aquí tengo lo que necesito. Elegiste, como el pueblo de Israel, por segunda vez,
la comodidad del desierto. ¿Sabes que no es el plan que Dios tiene para ti? ¿Sabes que no estás viviendo las maravillas que Dios tiene para ti? ¿Que no estás viviendo el reino de los cielos en tu vida, el gobierno de Dios en tu vida, en las diferentes áreas de tu vida? Pero no te importa porque te resulta cómodo. Y por eso hoy, querido amigo, querido hermano, familia, Dios dice, ok, voy a tener que secar tu querit para que te muevas. Voy a permitir, no porque te odie, sino porque te amo y porque tengo un plan para tu vida, que la crisis que no te había afectado, ahora te comience a afectar. Estabas en Kerit, un lugar especial, escondido, oculto de la crisis, no más. A veces Dios, por amor a nosotros y por amor a sí mismo y al plan que tiene sobre nuestras vidas, por el cual fuimos creados en su mente antes de la fundación del mundo, tiene que secar nuestro arroyo y permitir que pasemos crisis para cambiar nuestra dirección. De modo que lo que tú crees que es un problema, quizás no lo es, sino solamente una estrategia divina para llevarte a un lugar mejor. El problema de mucha gente es que siempre ve sus problemas como problemas. Y como decía el hermano Arjona en una de sus epístolas, el problema no es problema. Primera de Arjona 3:12. El problema no es problema. El problema muchas veces es solamente una herramienta divina mediante la cual Dios redirige nuestras vidas hacia una nueva dirección. Pero estamos de tercos, no, yo aquí me quiero quedar, Señor, rellena mi arroyo, no, Padre, que me conserven el trabajo, no, ¿cómo que me van a correr injustamente? Eso no es posible, ok, clama, pero siempre diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad, no me voy a aferrar a la mía, yo esto es lo que quiero, pero si tu voluntad es que yo padezca de esta injusticia, que yo sea despedido, que mi negocio cierre, porque vas a cambiar mi dirección, adelante. El problema es que la gente siempre se enfoca en pedirle a Dios que resuelva el problema y no entiende que a veces es un medio para hablar a su vida, para cambiar su dirección, y yo me aferro a ese lugar, a esa situación, y entonces me estoy perdiendo la bendición del nuevo rumbo que Dios quiere dar a mi vida. Le quiero contar un par de ejemplos actuales, uno del ministerio, otro de una cuestión extraministerio, y hay muchos casos como estos, pero estos dos ejemplos me gustan mucho. Porque yo sé que muchos en casa están diciendo, ay sí, qué fácil era Elías. A él los cuervos le llevaban de comer, a mí ni mi marido, ¿verdad? Y algunas mujeres están volteando con su marido diciéndole, ya ves, los cuervos eran mejor que tú. Y aunque lo digo de broma, algunas sí lo disfrutan. Fíjate qué increíbles estas dos historias. Una, yo sé que muchos conocen la iglesia de Vida Nueva para el Mundo Acapulco, de sus pastores Gustavo y Yolis, a quienes les mandamos un saludo con mucho cariño desde aquí, por cierto. Es una iglesia que ha crecido de manera impresionante en los últimos años. No hablando de números, sino de porcentaje, quizás es de las iglesias de Vida Nueva con un mayor índice de crecimiento en los últimos años. Y lo que muchos no saben es cómo es que comenzó esta iglesia. Gustavo y Yoli, sus pastores actuales, vivían en la Ciudad de México. Y no sé todos los detalles, pero supe que ellos tenían un negocio, si no me equivoco, era una fábrica de muebles que empezó a no funcionar tan bien. Y recuerdo todo esto porque hubo algunos años cuando existió una iglesia en Lomas Verdes, donde yo iba a predicar cada mes y medio aproximadamente, y siempre que los veía les preguntaba cómo iba, y siempre me decían pues que la cosa no iba bien. Y son de los pocos cristianos, y lo digo sin afán de adular, sino porque es la realidad, que reaccionaron bien en tiempos difíciles. Yo recuerdo perfectamente un día que prediqué de la prueba de fuego y me dijeron, Jesse, así nos sentimos, nos está quemando, pero aquí estamos confiando en Dios y a ver qué pasa. Y cada domingo que iba era lo mismo. ¿Y cómo va? No, pues mal, las cosas no se dan, la crisis sigue con todo, pero confiando en Dios y esperando en Dios. Nunca dejaron de confiar en Dios. Total que un día por cuestiones de trabajo se tienen que ir a Acapulco. No fueron inicialmente según lo que ellos pensaban. Fíjate cómo es el Señor, ¿verdad? Seca el arroyo para cambiar su dirección y no sabían lo que Dios obraría en ese lugar. Entonces no es de que un ángel se les apareció y les dijo, oh, vayan a Acapulco porque quiero que ahí funden una iglesia, dice el Señor. No, Dios los lleva para allá por cuestiones de trabajo. Las cosas se siguen sin dar y
La historia que me ha contado Gustavo de cómo inició es maravillosa, pero para no contar tantos detalles por el tiempo que tenemos, el caso es que comienzan a discipular a una familia, sin ninguna intención más que eso, bendecirles. Y llega otra familia, y otra familia, y otra familia, y otra familia, y esa familia invita a otra familia. Y de repente se reúnen en un jardín de niños donde yo prediqué alguna vez, con una lona bajo el rayo del sol, acabé empapado en sudor, con otra lona que dividía las sillas que estaban del área de niños y escuchabas durante todo el mensaje los gritos de los niños. Ahí sí Dios fortalecía tu paciencia. Y acabando recuerdo perfectamente que le dije a Gustavo, gloria a Dios por este lugar, pero ojalá que Dios les conceda un lugar con aire acondicionado, no por el predicador que viene, ni por ti, ni por los hermanos con convicción, porque todos nosotros los maduros nos aguantamos lo que sea con tal de predicar y recibir la palabra. Pero si tú esperas que más gente venga a Cristo, esto está siendo un estorbo para que ellos escuchen el mensaje. Entonces, en vez de estar atentos al mensaje, están pensando en el calor, en los niños, y ojalá que puedan tener otro lugar. Y ellos empezaron a orar y otra vez de forma milagrosa Dios les concede el lugar. Y así ha habido varias veces situaciones que han pasado de cambios. El caso es que la iglesia crece y crece y crece y crece, y hasta donde yo me quedé eran ya como 800 personas. Los sacaron de un hotel donde se reunían a la mala y confiaron otra vez en Dios, y ese cambio hizo casi que se duplicaran de la noche a la mañana al irse a un nuevo lugar donde había ciertas situaciones de logística que no tenían en el lugar anterior y que Dios lo permitió. Fíjate, lo que parecía una mala jugada del hombre, Dios lo permite para hacerlos crecer. Y así ha sido su historia. Y actualmente ya es tanta la demanda de trabajo que están dedicados de tiempo completo al ministerio. Y cuando yo platicaba con ellos y con la iglesia, porque fui en alguno de sus aniversarios y conté esta historia, les dije, qué maravilloso es Dios. Que si ellos se hubieran aferrado a la fábrica de muebles, se hubieran perdido lo que Dios tenía para ellos. Y lo que realmente siempre hubo en su corazón era servir a Dios. Y Dios permitió la crisis para cambiar su dirección, puesto que no los quería construyendo muebles, los quería construyendo vidas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran renegado de Dios? No, Dios no es fiel, no nos bendijo, mira nada más, no que Él me iba a proveer. Se hubieran perdido esta maravilla y la oportunidad de bendecir a tanta gente que es tan bendecida por sus vidas el día de hoy. Si tú tan solo perseveras y esperas y le crees a Dios, es cuestión de tiempo, querido hermano, para que tu historia sea una historia más que contemos desde el púlpito de lo grande que es Dios y cómo es cierto que si tú le amas, todo, aún las crisis más severas, tarde o temprano, van a obrar para tu bien. Otra historia. Cuando recién me caso, viví en una privadita donde había una avenida y cruzando la calle, del otro lado de la calle no había más que bardas, ninguna casa, ningún fraccionamiento, y había unas personas que ponían en una bicicleta sus tacos de canasta, que por cierto están buenísimos. Y un día los vecinos traumados, acomplejados, porque la verdad es que ni se veían mal, ni se veían de hecho, ni estorbaban, ni nada, pero los quitaron. Y estaban afligidos ellos, son hermanos estas personas también. Y platicando con ellos me dijeron, pues no sabemos qué vamos a hacer, pero estamos confiando en Dios, lo mismo. Nos quitaron y pues de esto dependemos y vivimos nosotros y mi familia, pero a ver qué sucede. Y ellos se tienen que cambiar por toda la presión de los vecinos a un local de una pequeña placita comercial 2 cuadras hacia adentro, hacia otro lugar. Lo que ellos no sabían es que iba a suceder lo siguiente. A 1 cuadra de esos locales hay una universidad muy grande de Metepec, que es, no sé si es UAM o UAM o algo así por el estilo. Los que son de Metepec saben a cuál me refiero. Y como tú sabes, los jóvenes hoy en día son lo que le sigue de flojos. Entonces, aunque estaban solamente 1 o 2 cuadras más lejos, no los habían descubierto todavía, porque ellos salen y al primer paso que dan fuera de su escuela dicen, ¿qué hay que no esté a menos de 20 pasos? Y ahí comen. Y como los tacos estaban 20 pasos más, ni siquiera los conocían. Pues resulta que los conocieron. Y empiezan a ir jóvenes y jóvenes y jóvenes y más jóvenes, tanto que tienen que rentar otro local y luego se cambian a otro local y actualmente tienen un montón de mesas, un local muy grande y mucha gente trabajando en un lugar que solo vende tacos de canasta, no es un restaurante. Jamás te imaginarías gente trabajando de tiempo completo en algo así. Pero lo más increíble no es solamente cómo Dios utilizó la crisis para cambiar su dirección y bendecirlos más, sino que el hermano un día me dice, Jesse, Dios es tan bueno
Yo siempre traía un sombrero de paja muy grande y yo siempre me pregunté por qué el hermano traía ese sombrero tan feo. Obvio, nunca se lo dije. Y me dice, lo que sucede es que tenía cáncer en la piel y ahora entiendo que Dios cambió mi dirección para protegerme. Ahora estoy bajo techo, el sol no me afecta más. Dios, familia, es bueno todo el tiempo. Dios, dice Pablo, si te dio a Cristo, Romanos 8:32, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿Por qué desconfías? Cuando una y otra vez Él nos ha mostrado que no solamente es poderoso y que puede cambiar las cosas, que también es omnisciente y sabe todo lo que estás pasando y está omnipresente y está contigo en lo que estás pasando. Y si no lo ha cambiado, es porque Él quiere cambiar tu dirección hacia algo que hoy no entiendes, pero que va a ser mejor que tu querit. Porque no solamente es poderoso, omnipresente y omnisciente, Dios también es amor. Y Dios te ama y está obrando a tu favor, pero tú no lo has entendido. Porque en vez de abrir tu oído como Elías y vivir en la presencia de Dios, como al principio te lo dije, decirle a dónde quieres que vaya, te estás peleando con Él porque no rellenó tu querit. Estás enojado porque no mandó cisternas celestiales, porque permitió que la crisis te tocara en vez de decirle, Padre, ¿a dónde quieres que vaya? La pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito de esta adversidad? ¿Qué quieres hacer en mi vida a través de esta crisis? ¿Qué hubiera pasado otra vez si estos hermanos se hubieran quejado? No, yo aquí me quedo, todas las bendiciones que se hubieran perdido. Y supongo yo, todas las bendiciones que tanta gente, tal vez tú te has perdido por no entender estas verdades y estar aferrado a lo tuyo. Y el verdadero problema que tú tienes no es tu crisis, sino tu incapacidad de cederle a Dios el control y decir, confío en ti, haz lo que quieras. Ese es el verdadero problema de gran parte de la iglesia. Lo otro solamente es un pretexto. Dice Isaías 55, versículos 8 y 9, que sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros, que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros, son más grandes que los nuestros, son mejores que los nuestros. Por eso a veces tú dices, es que no entiendo a Dios. ¿Cómo lo vas a entender? ¿Cómo vas a entender a Dios? Yo imagino a Dios cuando escucha estas preguntas y dice, bueno, ¿en qué piensa el ser humano? Y supongo que a Dios le darían ganas de aparecerse y preguntarte, a ver, compadre, bueno, sin el compadre, pero te diría, a ver, ¿qué administras tú? Pues yo un negocio, una empresa, mi casa, una ciudad, un estado, a lo mucho un país, de ahí no pasas. ¿Estamos de acuerdo? Lo más que aspiras a administrar en esta vida, un país. Ok, yo administro todo el universo. Ahora cuéntame, ¿qué has construido en tu vida y qué le responderías a Dios? Pues un edificio, soy arquitecto, un edificio, soy ingeniero, centro comercial, una pequeña ciudad. Ok, felicidades, yo construí todo lo que existe, desde lo micro hasta lo macro, desde una célula como lo vimos el miércoles en el estudio de Romanos, donde vimos la tercera parte de las evidencias de la existencia de Dios, una célula tan pequeñita que no la puedes ver sin un microscopio, pero que a su vez es más compleja y sofisticada que cualquier fábrica que el ser humano haya hecho jamás, hasta lo macro, hasta los planetas, los universos, las galaxias que están tan lejos y que son tan grandes, pero que no las puedes ver por la distancia que tienen más que con un telescopio. Todo eso yo lo hice con el poder de mi palabra. ¿Cuánto tiempo te tardaste en construir tu casa, hijo? Tu edificio, tu ciudad. Porque se me pasó decirte que todo esto yo lo hice en 6 días. Simplemente hablando desde mi trono. Y ahí seguramente le empezaríamos a bajar 2 rayitas a nuestras preguntas. Y esto que yo imagino no es erróneo porque lo vemos en la historia de Job. Comienza a cuestionar a Dios y Dios dice, ok, ¿quieres ponerte con Sansón, como dice el dicho, a los trancazos? A ver, respóndeme. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra? Y has visto el mar, y has visto los océanos, y has descendido a las profundidades, y le hace preguntas tan complejas que Job termina callándose. Y si hubiera sido mexicano le hubiera dicho, no, yo nada más andaba aquí de bocón, Señor, discúlpame. Los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no dice solo las buenas, todas, aún las que tú crees que son malas, van a obrar tarde o temprano a tu favor. Y como te lo dije en la lección pasada,
El propósito es distinto, te corresponde a ti en oración pedirle que te revele. Creo que el propósito con muchos es restaurar su relación con Él, que pasen más tiempo con su familia, enseñarnos a mejorar nuestra administración financiera. Yo di clases de finanzas los meses anteriores a un grupo de matrimonios cada viernes, ¿se acuerdan? Ahí están en internet las prédicas de las finanzas en el matrimonio. Y una de las cosas que vimos es que si teníamos la posibilidad de guardar 3 meses de gastos para cualquier cosa, lo teníamos que hacer. Y muchos decían, ¿y para qué cosa? Bueno, ya llegó la cosa. Yo entiendo que muchos en verdad no podían, pero hay algunos que sí tenían la capacidad y se lo malgastaron en otras cosas y ahorita dicen, ¿por qué no hice caso? Porque estarías con la mano en la cintura, tirado en la cama, viendo Netflix, muerto de risa. Entonces están muchos afligidos por su mala administración. No digo que todos, aclaro. Sé que hay mucha gente en este país que esta idea le resulta imposible. Pero hay gente que no. Y aún hablando de clases bajas, no me digas que no, cuánto gastan en las fiestas, en las parrandas de cada fin de semana, cuánto gastan en cigarros, en sus caguamas. ¿Has visto los 15 años que se avientan en los pueblos? A la boda invitan a gente que ni en su vida habían visto a veces. Porque ¿qué va a decir la sociedad? Porque ¿qué van a pensar? Y ahora mordiéndose las uñas, preguntándose, ¿y por qué no mejor administré de otra manera ese recurso? Entonces creo que de aquí tenemos mucho que aprender. Y si no aprendemos de aquí algo, pues ¿qué se necesita para que aprendamos? Hay gente que quizá, como te lo dije hace rato, Dios le quiere llevar a desenterrar algunos sueños, proyectos. Ya te corresponde a ti que le preguntes a Dios en oración. Pero simple y sencillamente concluyo con esto. Si el arroyo se está secando, no ganas nada quejándote. Ponte a orar, vive en la presencia de Dios como Elías y pídele que te dé dirección. Tienes que creer que Dios está al control de todo. Es tal su soberanía y control absoluto que dice Mateo 10:30, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Wow. Ahora, con algunos se esfuerza menos que con otros. Y si tu marido tiene ahí la pista de aterrizaje, dile, como contigo, mi amor. Pero cuando tú crees esto, tú puedes estar en paz, sabiendo que papá está al control. Imagino a Dios como un padre que va con su hijo, con su hija al parque, que le toma de la mano, que le anima a subirse al columpio, que le anima a brincar y que le dice, no te preocupes, yo estoy bajo control y esto para ti puede representar un gran salto, un gran peligro, pero todo está fríamente calculado. Tú no lo entiendes porque no tienes mi edad, mi estatura, mi fuerza, mi mente y madurez, pensaría papá, pero yo que voy adelantado a todo esto, te digo que no te preocupes, hazlo. Salta, súbete, todo va a estar bien. Ni se te ocurra hacerlo solo, pero conmigo todo va a estar bien. Ni se te ocurra enfrentar esta crisis solo, porque puede que el brinco sea mortal. Pero si tú vives en la presencia de Dios como Elías, todo estará bajo el control y en las manos de papá. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Y dile, Dios, yo creo esto y quiero descansar en ti y cederte el control de mi vida. Hoy reconozco que mi problema era que yo quería tener todo bajo control porque me da miedo enfrentarme a la inseguridad, a la incertidumbre, lo cual significa que me da miedo vivir por fe. Pero hoy quiero cambiar las cosas y de forma simbólica levanta una de tus manos y dile, toma el control. Aquí está mi vida, mi salud, mi familia, mis bienes. Aquí está mi querit. Todo lo que tengo te lo entrego. Y si es tu voluntad, Señor, que querit siga fluyendo, gracias. Pero si se ha de secar, si algo de lo que tú me diste se pierde, si de repente me llevaste a un lugar donde ahora las cosas no se están dando, mi pregunta no será, ¿y por qué me trajiste aquí? ¿Y por qué no sigues multiplicando? Entonces, ¿para qué me dijiste que viniera? No. Mi pregunta será, sonriendo, Señor, ¿y ahora dónde vamos? Porque quizá resulte difícil, pero será maravilloso y el final espectacular.
porque tú estarás conmigo. Dile: Señor, reconozco que he elegido la comodidad del desierto, una vida mediocre, sin victoria, sin logro, sin propósito, una vida que ha consistido en dar vueltas en el desierto, porque me resultó más cómodo que enfrentar a los habitantes de Canaán. Pero hoy renuncio a la comodidad del desierto. Hoy renuncio, Señor, a ese cristianismo de desierto que había vivido. Hoy levanto las estacas, Señor, las desentierro del desierto, las quito de la arena, recojo el campamento, me lo echo sobre los hombros y me dirijo rumbo a la tierra de Canaán. Quiero ir a tu propósito, quiero ir a tu dirección. No quiero aferrarme a mi querit. Quiero escuchar cuál es mi Sarepta. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que emprenda? ¿Qué cambie? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Dios habla, que tu siervo oye. Haz lo que tengas que hacer. Cambia mi dirección. Estoy dispuesto, porque te creo, porque confío en ti, porque descanso en ti. Decido dejar de pelearme contigo, de cuestionar y confiar en que tus caminos y tus pensamientos son infinitamente más grandes que los míos. En esa verdad descanso, con esa verdad me quedo y en esa verdad confío. Que así se ha hecho, Dios. Yo te pido que tú dirijas a tu iglesia al lugar que tú les quieres llevar en las diferentes áreas de su vida. Que les fortalezcas en el trayecto, que les dirijas y les animes y les des estrategia y seguridad cuando enfrenten a esos gigantes de su Canaán, pero que no se queden en el desierto. Padre, que al menos lo intenten. Que si caemos, caigamos en la raya peleando como valientes, no acampando como cobardes. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de